El día de hoy, junto a ti, haré la revisión de la enfermedad ósea de Payet. Esta es una enfermedad del metabolismo óseo, caracterizada por un remodelamiento acelerado, que puede resultar en la afectación de uno o varios huesos, cuyo resultado ocasiona un cambio en la estructura laminar normal del tejido óseo y es intercambiado por un tejido óseo debilitado. Esta enfermedad también es conocida con el nombre de osteitis deformans. Es importante señalar que existen otras enfermedades que fueron nombradas justo por el mismo médico, o sea, por el doctor Payet, como es la enfermedad de Payet de mama o de la vulva. Justo por eso hay que tener cuidado y no confundirla con esta, porque esta es la enfermedad ósea de Payet. Sobre la epidemiología, tenemos que conocer algunas cosas, y es que esta enfermedad, dependiendo de la literatura que veas, pero tiende a afectar a mayores de 50 o mayores de 60 años. O sea, son personas adultas que en realidad tiene hasta una tendencia hacia adultos mayores. En un 10 al 20%, estas personas, incluso las personas que desarrollan la enfermedad ósea de Payet, tienen antecedentes heredofamiliares. Y esto es debido a que, como veremos en la fisiopatología, se ha asociado esta enfermedad con algunos genes. Es la segunda enfermedad metabólica del hueso más frecuente después de la osteoporosis y tiende a afectar levemente más al sexo masculino. Hablando acerca de la etiología, no se tiene tanta información o una explicación muy contundente acerca de la etiología de esta enfermedad, pero sí se ha relacionado a algunos factores como los siguientes: a alteraciones en la función osteoclástica, particularmente se ha asociado a una susceptibilidad genética en donde algunas de las personas que desarrollan estas enfermedades óseas de Payet justamente tienen algún factor de riesgo genético, ya sea una variación o una mutación puntual en alguno de estos genes, y el más popular o más frecuentemente asociado con esta susceptibilidad genética para esta enfermedad es el primero que vemos aquí, y de hecho su función principal es regular la vía de activación de los osteoclastos mediada por RANK. Entonces, al no funcionar bien esta proteína, lo que pasa es que hay una sobreactivación de la función de los osteoclastos, pero de nuevo, esto no explica todos los casos. En realidad es como un factor de riesgo o una susceptibilidad genética en la mayoría de los casos. Aunque no en todos los reportes ha sido consistente esta asociación, se ha asociado la infección por el virus del sarampión con justo el desarrollo de enfermedad de Payet. Sobre la fisiopatología, tenemos que entender una sola frase. La enfermedad ósea de Payet es debido a una tasa acelerada del remodelamiento óseo. El remodelamiento óseo es llevado a cabo por los osteoblastos y los osteoclastos, y lo que sucede aquí es que justamente en este tipo de enfermedad hay una alteración de la regulación normal entre la resorción, que eso es lo que hacen los osteoclastos, y la formación ósea, que ese es el papel principal de los osteoblastos. Y se han reconocido principalmente tres fases en esta enfermedad. Iniciemos con la primera, que es la fase lítica. En la fase lítica, bueno, como les comentaba, en el hueso o en el tejido óseo existen los osteoblastos, que van a estar representados por esta célula de color morado, y los osteoclastos representados por esta célula de color amarillo. El hueso es un tejido óseo que está en constante remodelamiento. Quiero decir que no se forman tus huesos y digamos que ahí se quedan por el resto de tu vida, sino que en realidad es común que partes del hueso se degraden y se formen nuevas partes de manera continua. De hecho, a lo largo de tu vida, probablemente la mayoría de tus huesos sean cambiados en su totalidad gracias a este proceso de remodelación. En la fase lítica de la enfermedad ósea de Payet, lo que sucede es que incrementa el número, tamaño y la actividad de los osteoclastos, por lo que va a predominar la resorción ósea por encima de la deposición de hueso. Eso destruye el tejido óseo liberando, por ejemplo, calcio y fosfato, que son necesarios en la mineralización del tejido óseo. Entonces, en esta fase, en la fase lítica, digamos lisis como de destrucción, porque hay más resorción de la deposición de hueso. Después, la segunda fase es la fase mixta, en donde en realidad la resorción y la deposición llega de alguna manera a un equilibrio. Lo que sucede en la fase mixta es que el incremento que hubo en la actividad de osteoclastos en la fase lítica se intenta compensar con un incremento en la actividad osteoblástica. Entonces, el número de osteoblastos va a aumentar y depositar nueva matriz en las lagunas que fueron dejadas por estos osteoclastos. Y estas lagunas básicamente es esos sitios en donde
hubo resorción del hueso, entonces se quedan sin tejido óseo. Entonces, en esta fase mixta, pues justamente van a depositar nueva matriz ósea en esas secciones. Pero debido a que la síntesis de tejido óseo no está regulada adecuadamente en esta enfermedad, el resultado es que este tejido que se pone es irregular, es desorganizado y parcheado. O sea, no simplemente se pone hueso nuevo y pues todo está normal, sino que también la deposición o la formación de este nuevo hueso o esta nueva matriz está hecha de una manera incorrecta, en un patrón que de hecho se conoce al verlo en la histología como mosaico, porque no está de una manera muy organizada como el tejido óseo tiende a ser, y por todo lo anterior, este tejido que se hace es más frágil y propenso a rupturas. Posteriormente de la fase 2 sucede la fase esclerótica, y en esta predomina mucho más la deposición de hueso que la resorción como tal. Por lo anterior, el resultado es que hay una formación de hueso esclerótico, hipervascularizado y también con mayor propensión o predisposición a tener fracturas. Y todo esto sucede, aunque lo hago como en este diagrama, como si sucediera en distintos lugares. En realidad es que imagínense que esta es una sola lesión de enfermedad ósea de Payet y conforme pasa el tiempo pasa de una fase lítica a una fase mixta para pasar después a la fase esclerótica. O sea, no es que vaya como avanzando, sino que esto es meramente ilustrativo. Ahora bien, a partir de la fase esclerótica puede pasar una fase quiescente, en donde cesa este proceso de remodelamiento y se mantiene en su composición sobre todo esclerótica. Acerca de la clínica y como lo veíamos en la definición, esta enfermedad puede afectar solamente un hueso en su variante o forma clínica monostótica o puede afectar dos o más huesos en su variante poliostótica y esto sucede en la siguiente relación o proporción. Esta variante monostótica sucede en el 33% de las enfermedades óseas de Payet y la variante poliostótica sucede en el 66%. O sea, la mayoría de los casos, 2 de cada 3 personas con enfermedad ósea de Payet tiene esta variante poliostótica en donde se afectan más de un hueso. También esta afectación poliostótica tiende a ser asimétrica. Ahora hay que hablar acerca de la clínica. Algo importante es que ya estuvimos hablando acerca de que afecta los huesos, puede afectar solo uno o incluso más en la variante poliostótica. Y hay muchas regiones afectadas o que pueden ser afectadas por la enfermedad ósea de Payet. De hecho, casi que cualquier hueso se puede ver afectado, pero existen algunas regiones que son más frecuentemente afectadas. Entre estas, el primer lugar, o sea, el hueso más afectado usualmente es el fémur y ese es un dato importante. El segundo lugar más afectado es, por ejemplo, a nivel de las vértebras, el tercer lugar en el cráneo y hay otros que son otros huesos que frecuentemente se ven afectados como el esternón, la pelvis o otros huesos largos. Pero eso no quiere decir que solo pase aquí. De nuevo, como te lo comenté, puede pasar prácticamente en cualquier hueso. Y aunque en el 70 al 90% las presentaciones de esta enfermedad ósea de Payet en realidad son asintomáticas, y vamos a hablar en el diagnóstico cómo la fosfatasa alcalina tiene relevancia para hacer el diagnóstico en personas que en realidad están asintomáticas, un dato importante será los siguientes que vamos a ver. Por ejemplo, a nivel del cráneo a veces se presentan con cefalea o aumento del diámetro craneal, justo porque este hueso se va haciendo más grueso y más grueso, entonces el diámetro va creciendo y eso hace que característicamente es que haya un cambio en la talla del sombrero de la persona. Obviamente no todas las personas saben su talla de sombrero, pero particularmente es algo que sucede en la afectación craneal de estos pacientes. Asimismo, como también los huesos de la cara se ven afectados, tienden a tener algo que se le conoce como facies de león, por esta alteración en la morfología normal de la disposición de estos huesos. Asimismo, por ejemplo, si las vértebras empiezan a crecer, pueden afectar a la médula espinal y se puede presentar con un síndrome de cauda equina o estenosis del conducto vertebral, que bueno, ese sería todo otro tema, pero obviamente va a tener algunos síntomas neurológicos que puede tener síntomas sensitivos y síntomas motores. Asimismo, hablando acerca de la afectación a nivel del cráneo, pues particularmente puede hacer una anquilosis, ¿sí? De los huesos del oído medio, del martillo, del yunque y del estribo, haciendo una hipoacusia de conducción. Pero a veces la hipoacusia puede ser porque el meato acústico por el que pasa el nervio coclear
se va haciendo más pequeño, por lo tanto aprieta este nervio y ahí sería una hipoacusia de tipo neurosensorial, o sea, sería de otro tipo con otras características, pero el punto es que los pacientes con enfermedad ósea de Payet pueden exhibir justo una hipoacusia. En cualquiera de las afectaciones en cualquier hueso, algo característico es que en el 50% presenta dolor óseo y puede tener eritema, hipertermia en la piel que está encima de la lesión. Digamos que tal vez tiene una lesión en esta zona del fémur y tal vez el paciente en la zona lateral, además de decir que tiene algo de dolor, nota algo de calor al tacto y además se ve enrojecida la piel, justo porque tiende a estar hipervascularizado todo este proceso, va a estar caliente y va a haber una coloración más rojácea. Este dolor óseo es progresivo durante todo el día y es peor en la noche y a veces se describe como lancinante. En ocasiones este dolor óseo en realidad se explica porque estas personas tienden a generar osteoartrosis, porque como la afectación de los huesos largos pueden ocasionar arqueamiento, ¿sí? Por ejemplo, en la tibia puede hacer una tibia en sable, pero también en el fémur puede hacer algo de arqueamiento en estos huesos largos y eso hace que la distribución de las cargas a nivel de la articulación se vea afectada y desarrolle con el tiempo osteoartrosis degenerativa que pues, también se va a presentar obviamente con dolor. En el 10 al 30% de los pacientes se puede presentar con fracturas patológicas. Lo más común es que suceda en la parte subtrocantérica de la cabeza femoral, que sería justo en esta sección, y no es de asombro que esta sea la fractura más frecuente porque hay que recordar que el fémur es el hueso que más frecuentemente está afectado en esta enfermedad. Además, tiende a generar algunas fracturas que en general en cualquier hueso, por ejemplo en vértebras o etcétera, que tiene una disposición característica que es la fractura en barra de tiza o en gis, ¿no? Fractura en gis. Algunas complicaciones que pueden presentar desde la clínica es que tiende a presentar hiperuricemia y eso podría presentarse como una enfermedad de gota. Asimismo, se ha relacionado con mayor riesgo, aunque es poco el riesgo, pero es mayor, o sea, es un factor de riesgo la enfermedad ósea de Payet para desarrollar osteosarcoma. Podrían desarrollarse algunas fístulas arteriovenosas en las secciones de en las lesiones de enfermedad de ósea de Payet y como te comentaba son hipervascularizadas, entonces se pueden hacer estas fístulas y desarrollar una insuficiencia cardíaca de alto gasto. Pero bueno, las presentaciones clínicas son diversas, ¿no? Puedes ver si te interesa, puedes pausar el video y leer esta tabla que venía en el artículo revisado que aparece al último del video, justo todas las manifestaciones que se podrían encontrar a nivel de distintos sistemas. Sobre el diagnóstico, justo les comentaba acerca de la fosfatasa y alcalina, y es que en general la fosfatasa alcalina se eleva cuando hay un mayor recambio óseo. Por lo tanto, hay que sospechar de esta enfermedad en un paciente, sobre todo por ahí de la epidemiología que te comentaba, tal vez un hombre, por ahí de los 55 a 60 años, que tiene la fosfatasa alcalina elevada y esto está aislado, o sea, no tiene otro hallazgo laboratorial y está asintomático. Entonces, tendríamos que sospechar de esta enfermedad. Además, obviamente sospecharíamos si tiene los signos y síntomas de los que estuvimos hablando de la clínica o que se hizo una radiografía de por otra indicación, tal vez una fractura, tuvo una fractura patológica, se hace la radiografía y tiene signos de esta enfermedad ósea de Payet. La manera en que confirmamos este diagnóstico, porque todo lo anterior fue solo que nos genera una sospecha, es hacer radiografía en zonas sintomáticas, o sea, por ejemplo, si tiene dolor en el fémur, pues hay que hacerlo ahí, ¿no? O si tiene problemas vertebrales, si traía una caudaquina o síntomas neurológicos o tal vez a nivel del cráneo, pues entonces hay que hacer radiografías de las zonas sintomáticas. Pero hay pacientes y la mayoría que van a estar asintomáticos. En estos pacientes se hace una radiografía de abdomen, de cráneo, de huesos faciales y de tibia. Algunos de los hallazgos que son compatibles es deformidades óseas, con lesiones osteolíticas y osteoescleróticas. También se puede evidenciar engrosamiento de la lámina cortical de los huesos, pérdida de la diferenciación entre la corteza y la médula o signo de Brim, que es un engrosamiento de la línea iliopectinia, esto particularmente en la afectación a nivel de la pelvis. Esto es lo que nos ayuda a confirmar el diagnóstico y tendríamos que solicitar una gammagrafía ósea, porque esta nos va a ayudar a valorar el grado de actividad de la enfermedad en las distintas zonas que tiene tal vez alrededor del cuerpo, porque si recuerdas en el 66% se van a presentar con múltiples huesos afectados. Aquí puedes ver una radiografía del cráneo en donde se puede observar un engrosamiento marcado de justo
digamos, esta bóveda del cráneo, en vez de estar más delgadito como es lo usual, pues justo por este proceso tan desordenado se engrosa y la superficie tiende a ser irregular. En esta otra imagen de la pelvis podemos ver cómo hay un aumento de densidad en este lado de la pelvis. Compáralo, por ejemplo, con el lado de acá y en realidad esta sección se ve mucho más densa y, por ejemplo, en esta sección se observa un engrosamiento de la cortical y podemos ver que justo existe esta asimetría, como te comentaba, tiende a ser así en la enfermedad ósea de Payet. Asimismo, esta es la información que te puede dar, por ejemplo, una gamografía para estudiar la actividad de esta enfermedad y puedes ver cómo, por ejemplo, este paciente lo que se ve como en color más negro es justo los sitios en donde tenía lesiones activas de enfermedad ósea de Payet y son imágenes anteriores y posteriores, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta imagen aquí tiene algo de afectación en pelvis, en el fémur y podemos ver cómo se empieza a arquear, que era algo característico de la clínica. De hecho, si recuerdas, incluso la tibia puede arquearse tanto que se reconoce como una tibia en sable. Y no es la única enfermedad que puede hacer esto. Por ejemplo, el raquitismo, la osteomalacia, la sífilis congénita son otras causas que podrían darte este arqueamiento en la tibia y que se genere una tibia en sable. Podemos ver aquí cómo en la parte distal del fémur también está afectado e incluso en el esternón en esta otra imagen, etcétera, ¿no? Acerca del tratamiento, llévate una sola palabra: bifosfonatos. Ese es el tratamiento de primera línea para esta enfermedad, porque hay que recordar que el problema era sobre todo con una desregulación de los osteoclastos, o sea, claramente también hay algunas alteraciones en los osteoblastos porque están haciendo también ese hueso de manera desorganizada, pero lo más importante aquí es que hay una medicina o un fármaco bastante efectivo en regular la función de estos osteoclastos y justo son los bifosfonatos. Tiene la capacidad para inducir apoptosis en estas células y parar esta actividad desenfrenada de estos osteoclastos. Por lo tanto, usualmente el de primera elección sería el ácido solendrónico, 5 miligramos IV en infusión 15 minutos, una sola dosis, y eso sería hoy en día lo que más se utiliza. Puede utilizarse otro tipo de bifosfonatos como pamidronato IV o bifosfonatos orales, pero algo importante es que todos estos bisfosfonatos tienen efectos adversos que tenemos que reconocer. Las versiones intravenosas tienden a ser una enfermedad aguda como si tuvieran una infección viral. Esta es una reacción de nuevo aguda que sucede en las primeras 24 a 72 horas post administración y se caracteriza por fiebre, dolor, tienen como artralgias, tienen mialgias. Otra cosa importante es que los bifosfonatos orales pueden ocasionar esofagitis. ¿Sí? Porque son, digamos, bastante lesivos para la mucosa del esófago, por lo tanto se recomienda tomarlos con mucha agua y estar parados durante 30 a 60 minutos para facilitar que pase la pastilla, que no se quede aquí, que no haga una esofagitis. Y en general con todos los bisfosfonatos se puede desarrollar hipocalcemia o hipofosfatemia, porque pues, no puedes como sacar de las reservas óseas el calcio y el fosfato, que usualmente la PTH es la hormona o la hormona paratiroidea, la que estimula a los osteoblastos y los osteoblastos liberan el ligando de Rank y pues, activan a los osteoclastos para sacar calcio, sacar fosfato y pues en estos casos cuando das bifosfonatos no funciona eso, por lo tanto el paciente podría alterarse. También se ha asociado, aunque no es de lo más frecuente, la osteonecrosis mandibular con estos fármacos, los bifosfonatos. Otros fármacos que se reconocen pues, en el tratamiento es calcitonina, que en realidad solo se usa cuando no se pueden utilizar los bifosfonatos hoy en día. Asimismo, el calcio y la vitamina D nos ayudan a prevenir este efecto adverso, que era el del calcio y el fosfato, y los AINES sobre todo para ese tema del dolor que tienden a presentar en las lesiones. Sin embargo, a veces el dolor también está relacionado con la compresión de nervios, por lo tanto algunos antineuríticos como la pregabalina, gabapentina, mitriptilina también pueden ayudar con ese tipo de dolor. Y esta enfermedad en general se va haciendo un seguimiento con fosfatasa alcalina cada 3 a 6 meses o en algunos casos cada año para ver cómo avanza y digamos que de alguna manera la fosfatasa alcalina nos ayuda a ver de manera indirecta qué tanta remodelación está sucediendo en el hueso. Aquí les dejé una tabla, pueden pausar el video y leerla acerca de justo los tratamientos. Entonces, cerrando con el resumen, esto sucede en alguien mayor de 50 años que tal vez tiene antecedentes heredofamiliares de esta enfermedad y tiende a ser un poco más hombres. La fisiopato es que es una tasa acelerada de remodelamiento óseo. Esa es la enfermedad
o el problema subyacente en la enfermedad ósea de Payet. Tienes 3 fases, que era la lítica, mixta y esclerótica, y luego puede pasar a la aquiescente. Acerca de la clínica, en general es asintomático, pero puede presentar dolor óseo, fracturas, hipoacusia, cefalea, alteraciones en la talla del sombrero, arqueamiento de, por ejemplo, de la tibia o de otros huesos largos. Sobre el diagnóstico, la fosfatasa alganina elevada aislada nos da algo de sospecha en los pacientes, pero con una clínica adecuada y el estudio de radiografías y gamografías podemos valorar las lesiones y la actividad de las mismas, y el tratamiento es bifosfonatos. Aquí te dejo algo de información acerca de mí por si quieres conocerme, o mi página de cursos digitales de medicina. Asimismo, esta fue la literatura utilizada y agradezco al doctor Héctor Fuentes Plata por su valioso apoyo. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente video.